Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. El asesino del Zodíaco es el nombre que se le dio a la persona que ves en pantalla, un criminal que en los años 60 y 70 torturó y mató a más de 30 personas en California. Decoró las portadas de los diarios más famosos del lugar con cartas que él mismo enviaba, diciendo cómo y cuándo iba a cometer sus crímenes. Una mente brillante y retorcida que nunca pudo ser capturada hasta el año 2023. A solo unos meses de grabar este video, el caso que vamos a ver hoy es tan de película que en base a él se han creado libros, series de televisión, videojuegos, su propia película y un montón de otras cosas más que seguro no sabías. Vamos a ver todas y cada una de ellas. Era el día 20 de diciembre del año 1968 en el estado de California, en Estados Unidos. Betty Lou Jensen, de 16 años de edad, y David Farad, de 17, disfrutaban de su primera cita en la ciudad de Venecia, en el mismo estado. Cerca de las 22 horas, estacionaron su coche en un cruce del lago Herman para pasar el rato. Unos minutos más tarde, y sin previo aviso, un coche desconocido se estacionó en el lugar junto a ellos. De este coche bajó una persona extraña con un arma en la mano, quien acto seguido se acercó hasta donde se encontraba la pareja para abrir fuego contra ellos. Disparó contra Farad una vez en la cabeza, matándolo en el acto. Mientras Jensen intentaba escapar de la desesperación del momento, el asesino disparó 5 veces en su espalda, matándola también. En el momento que pasaba cerca del lugar, creyó escuchar el ruido de los disparos, pero no estaba del todo seguro porque tenía la radio del coche encendida. Una chica que vivía cerca encontró los cuerpos unos minutos más tarde y llamó a la policía, que llegó rápidamente. Luego de investigar la escena del crimen, no se encontraron pistas sólidas para saber quién fue el culpable. El asesino, todavía con nombre desconocido, había cobrado sus primeras víctimas. Era el inicio del terror que se iba a extender como un cáncer en los próximos años por el estado de California. 6 meses más tarde, en la madrugada del 4 de julio, Michael Moe y Darlene Ferrin se encontraban en el coche de ella, estacionados en el campo de golf de Blue Rock Springs, aproximadamente a unos 6 kilómetros de distancia del anterior asesinato. La pareja se encontraba dentro del coche cuando el asesino estacionó cerca de ellos. Estuvo ahí unos segundos en silencio y luego se marchó para 10 minutos más tarde regresar y estacionar justo detrás de ellos, dejándolos sin escapatoria. Con un arma calibre 9 mm en la mano, bajó caminando hacia el coche lentamente donde se encontraba la pareja. Mientras los encandilaba con una linterna, disparó a sangre fría contra los dos, hiriéndolos. Lo más impactante de todo esto es que cuando me muera renaceré en el paraíso, y todos aquellos a quienes he matado serán mis esclavos. No voy a revelar mi nombre porque intentarán retrasar o incluso evitar mi reunión con mis esclavos en el más allá. Mis cartas serán publicadas en la primera plana de los periódicos a partir de ahora, o este fin de semana mataré a 12 personas más. Adjunto a este mensaje también encontrarás las letras que ves en pantalla, las cuales, hasta el día de hoy, nunca han sido descifradas. Las cartas del asesino han llegado a adornar las portadas de los periódicos de California y de todo el mundo. El Zodíaco les dijo que era un fugitivo de la cárcel de Lodge, Montana, donde había matado a un guardia de seguridad y robado un coche para escapar. Les explicó que necesitaba su vehículo para huir a México. Le dio unas cuerdas de plástico a Cecilia y le pidió las llaves a Brian. Antes de atarlos, apuñaló a los dos y los dejó tirados en el suelo, para luego irse caminando hasta el auto de Harnell. Ya en la puerta del auto, dejaría su firma y el mensaje que ves en pantalla. A las 7:40 p.m. llamó a la oficina del encargado de Napa desde un teléfono público para denunciar su asesinato. Los policías llegaron rápidamente al detectar la llamada y, para su sorpresa, encontraron huellas dactilares frescas en el tubo de la cabina de teléfono. Desafortunadamente, no coincidían con las de ningún sospechoso. La radio había indicado la búsqueda de un hombre de piel negra, y por insólito que parezca,
nadie lo detuvo ese día. El Zodíaco había pasado caminando muy tranquilamente frente a dos oficiales de policía sin que ellos lo detuvieran, y este dato es importante por cosas que veremos más adelante. 3 días más tarde, el crónico recibió otra carta, esta vez con un trozo de la camisa del taxista asesinado, Paul Stine, y una amenaza de que iba a fusilar a los niños de una escuela del lugar. Esto desató una paranoia colectiva en California. El 20 de octubre, a las 2 de la madrugada, el Zodíaco llamó a la policía de Oakland exigiendo que alguno de los dos abogados, Lee Bailey o Melvin Belli, aparecieran en el show de televisión de Jim Dunbar. Por la mañana, Belli se presentó al programa. Luego de esto, el abogado mantuvo una conversación con Sam fuera de cámaras. En esa charla, llegaron al acuerdo de encontrarse en el techo del Hotel Fairmont. Belli aceptó, pero obviamente, Sam nunca se presentaría al lugar. Sin embargo, los oficiales que habían escuchado la voz del Zodíaco en alguna oportunidad determinaron que la llamada era falsa, alguien troleando. Quizás el Zodíaco tenía aliados. La llamada fue rastreada y se determinó que Sam, la persona al otro lado del teléfono, era un enfermo mental del hospital de Napa, y hasta el día de hoy no sabemos con seguridad quién era esta persona. 2 cartas más iban a llegar. El 8 y 9 de noviembre de 1969 se recibieron 2 cartas. La primera contenía un criptograma que fue descifrado recién el 5 de diciembre de 2020. El mensaje era el siguiente: espero que se estén divirtiendo mucho en tratar de atraparme. Ese no era yo en el programa de televisión, lo cual trae a colación algo sobre mí. No tengo miedo a la cámara de gas porque me enviaría al paraíso. Era la noche del 22 de marzo de 1970. Caitlin Jones, embarazada de 7 meses, conducía un coche junto a su hija de 10 meses de edad. Un auto que viajaba detrás de ella empezó a tocar bocina y hacer cambio de luces. Caitlin frenó, y quien venía detrás de ella también lo hizo. Momentos más tarde, un extraño se bajó del coche para acercarse lentamente hasta donde estaba estacionada Caitlin. Era el Zodíaco. Le dijo que su neumático trasero estaba flojo y se ofreció a ajustarlo. Lo que no sabía Caitlin era que en verdad las intenciones del Zodíaco eran aflojar las ruedas del auto. Luego de terminar con el trabajo, Caitlin arrancó su coche y la rueda se soltó por completo del mismo, ocasionando que éste no pudiera continuar en marcha. Detuvo el auto y el Zodíaco se ofreció para llevarlas hasta la gasolinera más cercana por ayuda, a lo cual Caitlin aceptó y se subió al auto con su hija justo al lado del asesino. El Zodíaco, obviamente, no cumplió con su promesa y pasó de largo varias estaciones de servicio. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo cuando ella preguntó por qué no se detenía. El Zodíaco eludió la pregunta y kilómetros más adelante frenó su coche, donde Caitlin vio la oportunidad de saltar y salir corriendo hacia el medio del campo donde se ocultó con su hija. El Zodíaco bajó a buscarlas, pero un camionero que pasaba por el lugar lo interceptó y se dio a la fuga. El camionero se reunió con Caitlin y la llevó a la comisaría de Petson, donde declaró lo sucedido y reconoció al retrato robot que se realizó en el crimen del taxista. Como la misma persona que la había secuestrado aquella noche, se quedó en custodia hasta el día siguiente y su auto fue encontrado incendiado. A partir de este momento, el Zodíaco siguió enviando cartas a la policía, jugando con ella al gato y al ratón, siempre muchos pasos por delante. En medio de la interrogación, y sin que nadie se lo preguntara, Allen declaró que los cuchillos ensangrentados que tenían en su coche el día del ataque doble en el lago Barriza los había utilizado para matar pollos. Fue el día 28 de agosto de 1992, 2 días después de la muerte de Allen. A pesar de que en contexto Allen podría ser el asesino del Zodíaco, la realidad es que no existía una evidencia física para probar que así era. La escritura de Allen no coincidía con la del asesino en cuestión y sus huellas tampoco encajaban. Muchos años más tarde se obtuvo una prueba de ADN de las cartas que el Zodíaco enviaba y tampoco coincidían con las de Allen, descartando de esta forma que él fuera el asesino. En todo ese tiempo, aproximadamente 8 personas
fueron sospechosas de ser el asesino del Zodíaco. Los Case Breakers afirmaban que Gary Francis Post tenía una relación con el Zodíaco y que había confesado ser el asesino en una conversación con un amigo poco antes de morir en 2018. Además, presentaron pruebas de que Post tenía acceso a la información de los crímenes antes de que fueran públicos y que su letra coincidía con la escritura en las cartas del Zodíaco. Sin embargo, el FBI no ha confirmado oficialmente esta conexión y muchos expertos y aficionados al caso del Zodíaco han expresado dudas sobre la veracidad de estas afirmaciones. El caso del Zodíaco sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver en la historia criminal de Estados Unidos. En los años 1970, Gary Post se casó con Marip Poste y tendrían un hijo cuyo nombre se desconoce. Sin embargo, Gary comenzaría a mostrar conductas agresivas hacia su esposa, llegando al punto de golpearla cuando, en sus propias palabras, le cocinaba mal. Su nuera, Michelle, reveló que Gary no era una buena persona. El 23 de agosto de 2018, en su casa en Manteca, California, Gary Francis Post falleció debido a una infección atribuida a un shock séptico que se había salido de control. Antes de su muerte, se sabe que Poste sufría de problemas de demencia. Se dice que antes de morir, distribuyó su arsenal entre diferentes personas, incluyendo pistolas, pólvora, balas, cartuchos de escopetas y otros elementos más. Varias de las huellas de bota encontradas en la escena del crimen encajaban perfectamente con las que Gary usaba cuando estaba de servicio. Un reciente análisis de ADN realizado por el FBI, comparando las cartas del Zodíaco con muestras de Poste, demostró una gran coincidencia entre ambos, confirmando casi en su totalidad que Gary Francis Post fue el asesino del Zodíaco. El caso del Zodíaco, sin duda, ha inspirado una gran cantidad de películas, libros e incluso videojuegos. Por ejemplo, Harry el Sucio, El Exorcista, Manhunt 2 y The Binding of Isaac, entre muchos otros. Incluso hay una película dedicada exclusivamente al caso llamada Zodiac, la cual vi antes de hacer este video y te recomiendo, ya que es muy fiel al caso real. Sin duda, una de las cartas más estremecedoras del Zodíaco es aquella en la que declara haber asesinado a más de 37 personas, aunque oficialmente solo se le reconocen 5 asesinatos. Espero que este video te haya ayudado a entender por qué el caso del asesino del Zodíaco es tan importante en la historia de la criminalística de Estados Unidos. Es un caso literalmente de película y está resumido en un video de alrededor de 20 minutos. Por supuesto, hay muchos detalles que no he incluido, ya que son muchos. Es interesante considerar estas posibilidades y conexiones en el caso del asesino del Zodíaco. La falta de análisis de ADN en el caso de Poste, después de su arresto en 2016, y la aparente falta de acción de los policías en el momento del asesinato del taxista, podrían sugerir la existencia de contactos dentro de la policía o incluso en la milicia de Estados Unidos. Sin embargo, es importante recordar que estas son especulaciones y que no hay evidencia concluyente que respalde estas teorías. El caso del asesino del Zodíaco sigue siendo un misterio sin resolver en muchos aspectos, y es probable que siga generando debate y teorías en el futuro.